había quedado pendiente el tema de impulso y cantidad de movimiento. Vamos a hacer un ejercicio de esto, bien, para cerrar lo de la clase pasada. Y después vamos a avanzar con lo que es mecánica celeste, fuerzas centrales, que un poco Fede ya les dio algo. Y eso mayormente. Vamos a hacer un ejercicio de cada tema. Y vamos a ver si tienen alguna duda puntual. Podemos hacer un ejercicio que ustedes propongan, lo vemos. No hay problema. Podemos hacer uno más de energía, así que me estaba costando eso, uno de coordenadas, ¿no? La idea de hoy es cerrar la guía 1. Y ya la clase que viene comenzaremos con la guía 2, que es el sistema de partículas. ¿A ver? Bueno, el tema de impulso y cantidad de movimiento, todo básicamente se resume a esta ecuación, ¿no? Es decir, la sumatoria de la cantidad de movimiento que tiene, estamos analizando una partícula, ¿no? Que es la masa por el vector velocidad, ¿bien? Más un impulso, que una fuerza impulsiva que se le aplica a esa partícula, que la expresamos como la sumatoria de todas las fuerzas en un delta t muy chiquito, ¿bien? Una fuerza impulsiva que era, lo habíamos dicho en su momento. Una fuerza muy grande que toda un periodo de tiempo muy corto. Exactamente, un periodo de tiempo muy chiquito, ¿bien? La suma de estos dos vectores, porque al fin y al cabo son vectores, me va a dar la cantidad de movimiento al final que va a tener esa partícula, al final, o luego de haber recibido esa fuerza impulsiva. Bien, entonces, los problemas de impulso y cantidad de movimiento se resumen en esta ecuación. Recuerden y no pierdan de vista que es una ecuación vectorial. Bien, están sumando vectores acá. Es decir, que cuando ustedes lo trabajen, de vuelta, van a tener que ser vivos y elegir en qué sistema de coordenadas voy a trabajar, ¿no? Porque esto ustedes lo van a poder descomponer en dos ecuaciones x y, si están trabajando en el plano, en cartesiano, también lo van a poder trabajar en polares, ¿no? Es decir, van a poder descomponer el impulso y cantidad de movimiento en un eje θ y en un eje r, ¿bien? Si están trabajando en polares, o en un eje x y en un eje y si están trabajando en cartesiano, por ejemplo. Estamos hablando en el plano, ¿bien? Lo mismo aplica para el espacio. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo para que lo palpemos un poquito mejor. Bueno, fíjense este problema. Dice, una esfera A. Una esfera A, está conectada al punto fijo O. Ahí. Y está conectada a través de una cuerda que es inextensible, dice. Se considera de una longitud fija. Bien, de 1,2 metros. Fíjense que en este primer instante la cuerda no está totalmente extendida, está solamente, tiene una distancia entre el punto O y el punto A de medio metro, es decir que por eso lo dibuja así el problema. Y dice, la esfera, la esfera está reposando en una superficie horizontal sin fricción a una distancia de 0,5 metros desde O, en este instante inicial. Es el momento 1, vamos a decir, ¿no? El instante 1. Cuando es impulsada con una velocidad inicial v0 en una dirección perpendicular a la línea OA. Cuando es impulsada con una velocidad v0 en una dirección perpendicular a la línea OA. Esta se mueve libremente hasta que alcanza la posición A'. Bueno, ahí falta el primo. Ahí falta el primo. Entonces, la pelota va con una velocidad inicial hasta este punto. Y fíjense que en este punto la cuerda se extiende completamente. ¿Bien? Dice, determine la máxima velocidad v0 posible, ¿bien? Entonces pregunta la velocidad inicial, para que el impulso de la fuerza ejercida sobre la cuerda no exceda los 3 newtons segundo. Bien, o sea, le da el impulso, les da les da más todo el tema geométrico. Entonces, a ver, interpretémoslo. ¿Qué va a pasar acá? Acá, esta partícula, porque lo estamos analizando como una partícula, va a tener esta velocidad inicial y se va a empezar a mover, ¿no? ¿Qué va a pasar en este punto, en el punto 2? ¿Se va a frenar? Se va a frenar, dicen por acá. ¿Qué más? ¿Seguro? Ah, no, perdón.
sea, imagínense, tiran la pelota y yo lo tengo atado en una piola. Que o sea, se extiende la cuerda al máximo y ya deja de ser lineal esa velocidad. O sea, deja de ser Hacer una tensión. Bien, eso. Aparecen unas fuerzas acá, ¿no? Es decir, pónganse que yo soy el que tengo el hilito y hay otra persona que tira la pelota para arriba. En ese instante, en el punto A', ahí siento el tirón, ¿no? La tensión de la soga aplicada por la pelota hacia mí y por tercera ley de Newton yo le estoy aplicando una tensión, ¿no? Entonces, imagínense que soy yo el que está en el punto A, ¿no? Yo le estoy aplicando una tensión a la pelota, ¿no? En términos de impulso y cantidad de movimiento, eso es una fuerza impulsiva, ¿no? Es decir, de manera repentina, esta partícula sufre una, o sea, no sufre, ¿no? Se le aplica, o se le imprime una fuerza impulsiva, ¿no? Entonces su cantidad de movimiento va a cambiar. ¿Sí? Sería una fuerza externa ese impulso, ¿no? Exactamente. Cambia la cantidad de movimiento en la fuerza externa. Exactamente. Bueno, lo dejo que lo piensen un ratito. ¿Ah? 10 minutos. Mastíquenlo. ¿Les parece? A ver, planteen algo. Recuerden, la ecuación es la suma de la cantidad de movimiento al inicio más la fuerza impulsiva, esa fuerza o esta tensión por un delta T, igual a la cantidad de movimiento al final. Lo que hay que despejar es la velocidad. A ver cómo lo hacen, porque me interesa ver cómo lo hacen. ¿Sí? ¿Tenés la fórmula? Sí, a ver. MB más F delta T, ¿es? Fuerza impulsiva. ¿Cero? No. Y habría una No, componente no. hacia arriba de la cantidad de movimiento inicial y hacia abajo tendría la componente de la tensión más el peso. ¿Cómo? Perdón, me repito. La cantidad de movimiento inicial, Sí. en el instante donde se aplica la tensión, Esto. sí, seguiría en la dirección. Cambia la dirección de eso. Y hacia abajo tendría la suma del peso y la descomposición de la tensión en Bien, está bien, estás considerando el peso, está bien. Por ahí bueno, sí, está bien, considerar el peso también. Yo no lo consideré porque yo supongo que al tener una fuerza impulsiva se desprecia el peso de la pelota, ¿no? Sí consideramos la masa para calcular la cantidad de movimiento. ¿Bien? Hay cantidad de. Para- Hay que plantear la cantidad de movimiento del inicio al final, eso se conserva. Sí, ahora, mi pregunta es concreta, por ahí no estoy siendo tan concreto. ¿Cómo va a ser la velocidad acá? ¿En qué dirección? ¿Cómo va a ser? Cambia ¿Va a la ser cero? dirección, pero se mantiene el V0. Esa es mi opinión. Llega ahí, empezaría el Claro, o cerebro. sea, fíjense, a partir de este punto, el movimiento ya empieza a ser Circular. de una trayectoria circular, si fuera ideal, ¿no? Es decir, Es que no se tensa, dice que es inextensible, o sea que obviamente va a ser circular. claro, o sea, la velocidad A' va a ser perpendicular a esta línea de la Claro, claro. de la cuerda, ¿está bien? ¿Se Sí, entiende? Porque ahí ya empieza una trayectoria, tiene a comenzar una trayectoria circular, ¿se entiende? No es cero, ¿por qué no es cero? Porque no se frena ahí, sino que sigue con el movimiento, ¿bien? Solamente cambia La de dirección, Sí. ¿sí? Cambia la cantidad de movimiento, al fin y al cabo. A ver, vamos a dibujarlo. Es decir, yo tengo la pelotita al principio, tenemos una cantidad de movimiento M por BA, dijimos, por B es 0, sufre una fuerza impulsiva, ¿bien? Es la tensión de la cuerda, la vamos a llamar F por delta T, y esto me va a dar igual a la cantidad de movimiento M por BA'. Bien, todo esto con un ángulo θ. Bien. Θ. Con el cuarto θ. Bien, así como el movimiento, si lo pensamos desde el punto de vista de cantidad de movimiento. ¿Bien? Bueno, ¿yo qué puedo hacer? Puedo plantear esta ecuación en cualquier coordenada que a mí me interese. ¿Está bien? Le di un ratito para que lo planteen. ¿Por qué? Porque muchas veces vieron que venimos hablando que estamos un poco seteados
para pensar en cartesiano, ¿no? Ahí nomás planteamos xy, todo en xy. Y se puede hacer este problema si plantean la ecuación vectorial, ¿no? En x y esta ecuación en y, lo pueden resolver porque les queda un sistema de ecuaciones que digamos, se puede resolver. Fíjense, lo vamos a resolver, pero planteándolo en el eje sí, en polar. Sí, entonces nos vamos a quedar con una sola ecuación. ¿Bien? Lo vamos a plantear en la dirección de esta, la dirección R. ¿Bien? Claro, el inicio no tiene velocidad en R. Exacto. Es decir, tenemos, si planteamos la ecuación en esta dirección, ¿bien? ¿Qué vamos a tener que descomponer? Esta cantidad de movimiento al inicio, m por b0, perdón, en la dirección de R. ¿Bien? Bien. Menos la fuerza impulsiva, porque estamos de acuerdo que es negativa, ¿no? Estamos hablando en la dirección radial, es menos F por delta T. Bien, este dato lo tenemos, los 3 newton por segundo que tenemos acá. Igual a qué? A la cantidad de movimiento al final DA'. proyectada en este eje. Estamos analizando todo en ese eje, ¿no? Eso está bien lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y cuánto sería? Sería m por BA proyectado en... Radial es 0. Es 0, ¿estamos de acuerdo? Ahí es 0. Es 0, o sea, no hay una proyección de este vector cantidad de movimiento en el eje radial. Claro. ¿Está bien? Sí. Entonces fíjense, la ecuación queda mucho más... Más fácil. queda directa, ¿no? Esto va a ser m por b0 por el seno de θ menos f por delta t igual a 0. ¿Bien? Lo que queremos despejar es esto. El seno de θ lo podemos despejar, ¿no? Si lo haces en cartesiano te queda una componente, no te queda igual a 0. Sí, te queda una componente. Te quedan dos ecuaciones. Porque lo planteas en x y en y. Bueno, pero Te quedan dos incógnitas de ecuación. De esta manera lo resolvemos en un reloj. Pero se podría resolver cartesiano y poniéndolo, siguiendo la dirección radial. También, sí, planteas el eje x y así también. Claro, rotado. Claro que uno dice cartesiano cuando lo planteamos. Claro. Sí, O sea, lo rotás 30 grados. si lo planteas así como decís vos, se resuelve también, pero con dos ecuaciones. Profe, ¿por qué pica ahí en el caso inicial? ¿Por qué ¿Por qué? tiene ese ángulo así, pica? ¿No sería...? Este sería el ángulo. Estamos analizando todo en esa en esa dirección, ¿está bien? Ah, está bien. ¿Está bien? No es que este vector tenga un ángulo particular, sino este está apuntando hacia arriba, ¿no? Sí. Y yo estoy buscando la componente en la dirección radial. Claro. ¿Bien? Y sería B0 seno de θ. Esto sería así. A ver, vamos a hacer acá. Tranquilo. Claro. Ven, fíjense, yo tengo la B0 apuntando hacia arriba, yo tengo este ángulo θ y este va a ser el ángulo θ, ¿también estamos de acuerdo? ¿Se ve? Porque esto son 90 grados, ¿no? Si esto es θ, esto es 90 menos θ. Es perpendicular. ¿Sí? Entonces lo que falta para los 180 son el θ acá. ¿Sí? Eso. Entonces por eso es el seno de θ. Esa es la proyección. Y θ lo podemos calcular porque tenemos el triángulo acá. Tenemos los 0,5 metros y los 1,2 metros de la hipotenusa. ¿No? Ahí si lo calculan, a mí me dio que θ es igual a 65,38 grados. Bien. Entonces tenemos todo. Tenemos el θ, tenemos la fuerza impulsiva y tenemos el B0. El B0 va a ser igual a la fuerza
fuerza impulsiva por el delta T sobre la masa que tenemos por otro por el selectivo. Me queda 3 newtons por segundo sobre por el seno 65 38. ¿Cómo le da esa cuantita? ¿Cómo? 1,6. Saca la velocidad, es igual a 1,75. ¿Qué? Sí. ¿Cómo sacaste el ángulo? Fíjate. Esto está. Ah, el ángulo es. Tenés la hipotenusa y tenés el adyacente. Ah, bien. El coseno de menos 1, la relación de dos. ¿Ah? Fíjate, tiene que dar eso. O bueno, a mí me dio eso. Entonces, 1,65, ¿qué? La velocidad. Metros por segundo. Tenemos newton. Kilogramos por metro por segundo. Todo esto sobre kilogramos. ¿Cómo? Ah, sí, acá. Gracias. Kilogramos. No corrijas el docente, por favor. Me voy a quedar renegando, ¿está bien? Metro por segundo, ¿está bien? Recuerden hacer eso en el parcial más que todo para decirle. Bueno, ¿se entendió? O sea, le puse este ejercicio porque me parecía interesante cambiar un poco el chip de pensar siempre eje X, eje Y, ¿no? Entonces, fíjense cómo simplifica cambiar la dirección de los ejes. Y después el resto de los problemas, impulso, cantidad de movimiento, por lo menos los que están en la guía, son de este estilo. ¿Alguna duda? El impulso siempre va con tensión. Samsung preguntaba. Imagino que no. No, en este caso es una tensión. Ah, Está bien lo que decís. Porque puede ser una fuerza que la pelota choque contra una pared y ahí se aplica una fuerza impulsiva, ¿no? O que choque contra el piso. No sé. No siempre es una tensión. En este, de hecho, es muy particular este ejercicio. Pero no siempre. Puede ser cualquier fuerza que actúe en tiempo delta T. Una pregunta. Sí. Porque lo planteó únicamente en el eje R, Sí. porque solo nos interesaba conocer el módulo, ¿no? Si yo quisiera tener módulo, magnitud y dirección, Bueno, lo tenés. sin sentido tendría que plantearlo también en el eje θ, en este caso, ¿no? No, bueno, no hace falta porque acá depende del problema, ¿no? Sí. Claro, sí. Está bien, entiendo lo que Porque decís. me había quedado En este caso sabemos que va para arriba, sabemos. Tenemos todos los Claro. datos. Bien. Pero para este caso particular, esto capaz que para otro caso conviene plantearlo de otra manera, ¿no? Si quieren prueben y planteenlo con los ejes así y van a ver que les tiene que dar el mismo resultado, pero con dos ecuaciones, parten de dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Sí? Sí. Sí. Con la velocidad.
Para mí ahora. Esto sería Sí, sí. Ah, estaban copiando. No, todo bien. Igual, bueno, si quieren vuelven y le sacan foto. ¿Les faltó copiar algo? ¿Todo bien? Bueno, no vamos a resolver uno de impulso y cantidad de movimiento angular, pero la mecánica y la idea sí, exacto, es similar. La ecuación de impulso y cantidad de movimiento angular sería esta, o sea, la cantidad de movimiento angular al principio, se la denota a veces con esta H mayúscula, al inicio, más la suma de los momentos aplicados en un instante delta t o diferencial t, bien, nos va a dar como resultado la cantidad de movimiento angular al final, ¿no? Recuerden que la cantidad de movimiento angular, ¿cómo se calcula? R de producto vectorial M por B. Exacto, es decir, es el producto vectorial, vamos a escribirlo sin hablar con el aire. es como momento, pero con la velocidad. Claro, Claro, H, el momento de la cantidad de movimiento. la posición, por, ¿cómo lo vieron? ¿Como P o L, la cantidad de movimiento lineal? De las dos formas. O M por B. Bueno, sí, M por B. ¿Bien? Bueno, entonces eso es lo que van a tener al principio y al final afectado por ese momento impulsivo, digamos. ¿Bien? Fíjense, este problema se lo dejo propuesto. La mecánica de resolución es similar, nada más que bueno, acá van a tener que trabajar con momentos. Fíjense, dice un ensamble, que es nuestra figura, parte desde el reposo y alcanza una velocidad angular de 150 RPM. Y recuerden, ojo con los radianes y demás. Bajo la acción de una fuerza T, les da la fuerza, de 20 newton. ¿Bien? Esa fuerza T, le pone como T porque es una tensión, ¿bien? Y se le aplica acá, ¿bien? A esta polea, ¿bien? Y es como se le hace una fuerza en un momento determinado, ¿no? De 20 newton. Por un lapso de T segundos. No les da el tiempo T, de hecho es lo que les pide calcular. ¿Bien? Dice, despreciar la fricción, está bien, y las masas de todo el sistema, excepto de estas 4 pelotitas que las vamos a analizar como partículas, ¿bien? Cada una de esas esferas, dice, tiene 3 kilos, ¿bien? ¿Está bien? Es decir, tenemos una cantidad de movimiento angular al principio, ¿bien? ¿Y cómo va a ser? Esos 400 son diámetro o radio. Diámetro. ¿Dónde está? Tenés un 400. Ah, acá. 400. Acá, sí, es un radio. A ver, le vamos a hacer un poquito de zoom. Debería ser cero, pero. Claro, exactamente. ¿Por qué cero? Porque está en reposo. Aparte del reposo, exactamente. Sí. La cantidad de movimiento lineal es 0, Ah, o sea, la cantidad de movimiento angular es 0, también es y el principio. radio de, la, Bien, acá de las tenemos pelotitas. el radio, ajá, que va hasta las pelotitas, y acá tenemos el radio de la polea esa. ¿Bien? Después tenemos un momento impulsivo que se lo van a tener que calcular porque les da la tensión. Ahí está clarito, me parece. Va a estar afectado por ese delta T que lo van a tener que calcular de alguna manera. Y van a tener una cantidad de movimiento al final que está dada a través de esas 150 RPM que les dan. ¿Bien? Se lo dejo propuesto. Para Ah, lo tenemos ahí.
Está en la guía. Está en la guía, creo que está en la parte de propuestas al final. ¿No? Pero está, tiene el resultado. Después les voy a pasar los resultados, vi que estaban preguntando en el grupo. Los resultados preguntaban por los que estaban acá en los Power, ¿no? Sí. Se los puedo pasar, ¿viste? Después se los paso. Ahora me lo paso. Bueno, pero antes del paseo se lo pasé, pero no. Bueno, eso en cuanto a impulso y cantidad de movimiento. Angular. Sí. La idea es que, bueno, antes del parcialito y antes del recreo, veamos algo de mecánica celeste, ¿bien? De fuerza central. ¿Bien? ¿Qué pasó? Porque el mecánico se le dio los problemas, no sé cuál te van a explicar. Y nunca te respondo. Ajá, mira. Te ignoro completamente. Si no lo repasamos, yo tengo armado esto, por eso. En realidad este es el mismo de la guía, pero lo cambié. Le hice ¿Para qué no te no? No te acá. Le hice... No, ese no. Este no lo... No sé cuál es. No, sí, no, está bien. Calculé el Genial. ángulo. Sí. Nada más que le hice unos cambios porque calculo algo más. Espectacular, sí. Y después tengo el del andamio. Ese no sé, aquí lo vamos a entonces, en cuanto a fuerzas centrales, primer concepto, bueno, esto de modo de repaso, ya lo han visto con Fede, pero ley de gravitación de Newton. ¿Ven qué dice la ley de gravitación de Newton? Que la fuerza que hay entre dos partículas, analizándolo como partículas, fuerza de atracción entre dos partículas, es proporcional a la masa de una de ellas, a la masa de la otra también, ¿no? Y inversamente proporcional a la distancia que hay entre las dos partículas al cuadrado. ¿Bien? Todo eso afectado por una constante proporcional, que Newton la llamó G, que es la constante de gravitación universal, que vale este numerito hermoso, precioso. Y bueno, estas fuerzas, o esta fuerza toma estas, a ver, esta fuerza siempre existe entre dos cuerpos cualquiera, ¿no? Nada más que aparece con mayor intensidad ¿cuándo? Cuando una de las masas es importante, como la masa de un planeta, ¿no? Es decir, entre ustedes dos puede haber una fuerza, pero no es tan significante, esa es la palabra que no encontramos, tan significante frente a la fuerza que puede haber entre la atracción de mi cuerpo y la Tierra. ¿Está bien? Bien, entonces, primer concepto. Segundo concepto, conservación de la cantidad de movimiento angular. Bueno, ¿qué sucede acá? La cantidad de movimiento angular, o la variación de la cantidad de movimiento angular, es igual a la suma de los momentos afectados a esta partícula. ¿Está bien? Si el cuerpo o esa partícula está afectada solamente por una fuerza central, ¿qué significa que una fuerza sea central? Que está siempre apuntando hacia el centro de coordenadas. Bien. Esa fuerza no aplica en ningún momento. ¿Está bien? No hay momento. No tiene un brazo de palanca. Pasa por el centro. ¿Sí? ¿Sí? No lo veo seguro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno. Entonces, si está esa partícula solamente afectada por una fuerza central, la cantidad de movimiento angular se conserva. Se conserva. Se mantiene constante porque no hay un momento que cambie, ¿bien? Que cambie eso. ¿Bien? Si lo vemos como... No lo vamos a un pulso cantidad de movimiento. Pero bueno. ¿Se entendió eso? Bien. Tercer concepto, bueno, las ecuaciones de la órbita. Bien. Cómo se... Hay dos formas de expresar las órbitas en mecánica celeste, que son estas dos, una afectada por una constante C y otra por la excentricidad. Estas son las cónicas, estas, las que vieron en álgebra. Bien, esto dependiendo de cómo sea la excentricidad, la órbita va a ser una parábola, una hipérbola, un círculo, una elipse. Bien. Acá tenemos G, la constante de gravitación, M es la masa de la Tierra en este caso, porque también de la Tierra.
H es la cantidad, de, El movimiento Sobre angular del por unidad de movi- masa. sí, el momento angular específico, Dividido es por la decir, masa, claro. el H dividido la masa, siempre cuando es algo específico es referido a la masa. Claro. ¿Bien? Es el momento angular dividido la masa. Exactamente. C es una constante relacionada a la excentricidad, la E es la excentricidad, y el θ es la coordenada angular en polares, ¿no? Fíjense que cuando hablamos de movimiento planetario, de satélites, siempre normalmente se trabaja en coordenadas polares o esféricas. ¿Bien? Entonces tienen esas dos formas para trabajar. ¿Bien? Bueno, y acá les pongo esto, lo re bien. Tienen que la excentricidad, si es mayor a 1, estamos hablando de una hipérbole. Esta ecuación se transforma en la de una hipérbole si la trabajan un poquito. Si la excentricidad es igual a 1, tenemos una parábola. Menor a 1, una elipse. Y si la excentricidad es 0, tenemos la circunferencia. ¿Bien? Perfecto. Son esas las ecuaciones, entonces. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, este es un ejercicio medio pavo, pero para ir entrando en calor. Dice, se lanza un satélite en dirección paralela a la superficie de la Tierra con una velocidad de 8.413,29 metros por segundo. ¿Bien? Desde una altura de 386 kilómetros. ¿Bien? Entonces tenemos el satélite que va a describir esa trayectoria. Y dice, determine la velocidad del satélite cuando éste alcanza su altura máxima, que es esta, ¿no? Bien, en el apogeo. Bien, este es el perigeo, altura mínima, la distancia mínima al foco de fuerza, y la altura máxima en el llamado apogeo. Bueno, ahí les da el radio de la Tierra, porque van a tener que considerar el radio de la Tierra, entonces, bueno. Me pregunto entonces la velocidad acá. Bien, si yo tengo ese satélite, ¿va a estar afectado por alguna fuerza externa que no sea la de atracción de la Tierra? Consideramos que no, ¿no? No es un cohete que tiene que está quemando combustible de alguna manera, o Cambia la afecta a masa. otra fuerza, no. Entonces, en todo momento, esta trayectoria elíptica va a estar afectada por las fuerzas centrales, ¿no? La fuerza de atracción de la Tierra. Entonces la cantidad de movimiento angular dijimos que se conserva. ¿Bien? Vamos a ver. Cantidad de movimiento angular en A. Tengo el foco de la Tierra acá. Ahora tengo la velocidad acá. El dato, la velocidad acá. Entonces decimos, bien, tenemos el punto B y el punto A, ¿no? Yo quiero saber cómo va a ser la velocidad en B. Entonces, la cantidad de movimiento en A igual a la cantidad de movimiento en B. Partimos de eso, ¿no? Sí, vectores. Esto dijimos que es la posición R, ¿no? La cantidad de movimiento H es R por vectorial la cantidad de movimiento lineal. Como acá, ¿cómo calculamos el módulo de esos vectores? Es R por la M, a ver, vamos a ver. Por el seno del ángulo. R por M por B por el seno del ángulo que hay entre el vector posición y el vector velocidad o vector cantidad de movimiento lineal. ¿Está bien? El seno del ángulo. Como acá el ángulo entre el vector posición 90. es 90, y acá también. Directamente R por B por A. Exactamente. Despreciamos ese seno porque me da igual a 1. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, esto va a ser igual a vamos, R, dijimos primero, R Cruz por M. Estamos calculando la magnitud. Como la masa no cambia, R podemos por M despreciar por B. simplemente.
simplemente R. por la velocidad en A igual a, esto es posición en A, posición en B, Aérea y por M, por B, por BB. Bueno, fíjense, las masas, como dice el compañero, no las necesitamos, se simplifican. Entonces, por eso fíjense que hablamos de cantidad de movimiento angular específica, ¿no? Porque si nosotros el H lo dividimos por la masa, nos da R por B, ¿está bien? Se simplifican las masas. Bueno, entonces fíjense, este dato lo tenemos. Este dato lo tenemos, ¿no? Es decir, son estas distancias. No, Es. profe, no son esas distancias. Hay que sumar el radio. Exacto. Sería, el RB sería esta distancia más el radio de la Tierra, lo tenemos acá. Sí. Bien. Y el RA sería esta distancia más el radio de la Tierra. Tierra. ¿Está bien? Ojo, es siempre al centro de fuerza. ¿Sí? Entonces, Si lo sumamos lados, Se termina simplificando, sí. Pero bueno, está bien. Entonces, las posiciones las tenemos y la velocidad en A también la tengo. De espejo. Así de simple. sí, sí, ¿Bien? Este se resuelve en un renglón. claro. Se puede resolver de otra manera más larga, pero me interesa que se queden con ese concepto. En todo momento de la trayectoria elíptica, la cantidad de movimiento es la misma. La cantidad de movimiento angular, estamos hablando, ¿no? Es decir, la velocidad va a ir variando, ¿bien? Pero se va a ir compensando con la posición. El producto de ambos va a ser siempre constante. ¿Se entiende? Bien. Fíjense, de hecho, acá, si el radio es mayor, la velocidad va a ser menor. ¿Bien? Porque se va a compensar. El producto va a ser el mismo. ¿Se entendió eso? Sí. Esto les daba... Determinar la velocidad de los satélites. La velocidad en B... Ah, o sea, el BB. El BB es 5617 Kilómetros. metros por segundo. Ah, metros por segundo. ¿Ven? Fíjense, la velocidad disminuye porque el radio aumenta, ¿no? Entonces, en todo momento eso va a ir compensándose. ¿Se entendió este? Sencillo. Sí. Pero me interesa que se queden con ese concepto. Muy claro. Bien. Fíjense este problema. Este sí lo voy a dejar que lo piensen un poquito. Este problema es de una maniobra de reingreso a la Tierra, ¿no? Dice, tienen una nave espacial, que está acá en el punto A, que describe una órbita circular, moviéndose en una órbita circular alrededor de la superficie de la Tierra a una altura de 3200. Bien, al radio de la Tierra. 3200 kilómetros. Con una velocidad VA, les dice. Para regresar a la Tierra, dice, reduce su velocidad delta V, o sea, reduce su velocidad en 1050 metros por segundo. ¿Bien? A esa velocidad VA que tiene, que no se las da, la disminuye en 1050 metros por segundo. Adoptando una trayectoria elíptica. A ver si lo tengo. Sí. Bien, entonces, en este momento A, empieza a describir una trayectoria elíptica, ¿no? Lo hace de tal manera que reingresa a la Tierra en el punto B. Bien. La idea del problema es calcular ese ángulo θ. ¿Por qué quieren calcular el ángulo θ? Bueno, para saber dónde va a caer, que es en África, en el Océano Atlántico, bueno. Bien. Dice, determine el valor del ángulo θ, justamente lo que les digo, de entrada de la Tierra correspondiendo al punto B. Dice, considere el punto A como el apogeo de la trayectoria elíptica. ¿Bien? Se lo dejo que lo piensen un ratito. Tienen que calcular el ángulo θ. Recuerden usar las ecuaciones de la trayectoria. Ahora vamos a usar la ecuación de la órbita. ¿Bien? ¿Tienen la hoja de ecuaciones? Sí. Bueno, piensen un ratito, quiero que lo renieguen un poco. Profe, ahí tenemos que considerar el radio de la Tierra. Sí, sí, sí. Vale.
Y en un punto, ¿no? Sí, sí. A otro se metió una. Puede haber profesor. Entonces, supongo que hay que aprender con energía. Sí. Y bueno, Estaba bastante con energía. De otra manera también. sí. Sí. Que trabaja en el espacio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está? No. Cinemática, con cinemática pero tienen que trabajar en el espacio. Y Z. Para mí que conviene en energía. Arranca el reposo. Eso no está potencial. ¿O no lo consideras? Potencial tengo, pero va a ser igual. Está en el fondo. Sí. Ahí. Entonces, cinética O sea, este se hace cero y este se cancela con ese. claro, pues tengo una energía solo y tengo un punto de cinética. Y también sigue estando Ojo, perdón, me interrumpí. Ojo con el energía resuelta. ¿Cómo de calcular? K por delta X al cuadrado. K por delta X al cuadrado. Medio de K por delta X al cuadrado. Delta X es la elongación o la contracción del resorte. claro, no tiene que ver con o sea, No, esa era la duda. no, eso lo Está bien. Entonces, para transformar, ¿no? Las que él tenía que yo no las manejo. Sí. Claro, de dónde sale el humo aéreo, bueno, necesitamos la excentricidad, porque dice que entra, yo he planteado esto, ven que acá en este punto, viste que acá teníamos que tener, esto es mentira, lo puse pero no, porque acá viene por una elíptica. Pero la elíptica ahí tiene 90 grados. Claro, tiene por un lado radial y por el otro tiene 90 grados, que es tangente a la curva de ese punto. Vamos a ver cuando la excentricidad, cuando la excentricidad, cuando me produce elíptica la cosa. Esto que está acá está bien, se va a En trabajar relación a, por ejemplo, perigeo de trayectoria elíptica, ¿ves? Esto es lo que tenemos que llamar. Acá vos tenés que pensar que la energía es escalar. En trayectoria elíptica, ¿no? 1 sobre L0, De agua que se vaya a 1 sobre L. Ahora, y ahí Yo lo que tiene haría L0, es- el radio de la Tierra. te dice la No sé, normal digo del yo. resorte. Y el L, ¿quién sería? ¿Cuál es la longitud acá y la longitud acá? Supongo que sí, algo de eso tiene que ver. Uno es el de la Tierra y el otro es el agregado. Acá pintado ahora. Ah, esa parte de acá. Y el H, ¿qué sería el H? Pero análisis que Quería preguntar qué era el H en la cosa anterior. Se me fue y no lo pregunté. ¿Quién es el H? a ver, ¿qué hemos hecho? Por ahí capaz que- Una preguntita, perdón. El H, esta fórmula premisa. El H es la cantidad de movimiento No, el H. específica. Específica. Ahí abajo te dice. Ahí abajo. Claro, sí. El H cuando dividió al H grande sobre Me da él. igual, porque algunos que Es el capaz no H. lo hemos terminado. No es altura, es el momento de cantidad de movimiento angular específico. Acá. Ve la excentricidad para la luz es menor que 1. Ha de ser esta la formita que tengo que hacer. Acá tiene Ese es
Gracias. Si quieres se la doy la hoja de fórmula. Tengo otra. Ah, tenés. ¿Cómo ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Ah, sí, me había dicho Ana. ¿Y cómo te está funcionando? Bien, Los chicos están entrando. Sí, están Pero bueno, ya lo estoy cargando. vale, sí. Entonces, Esto que dice, calcule, eso lo puede hacer en un solo paso. Si trabajan en el espacio, que calcule el delta de XA y el delta de XB, así como que yo planteé lo mismo con la PTO, diferencia de PJB. ¿Qué pensaron? Sí. Sí, sí. Sí, sí, güey. ¿Cómo? Bueno, como todo ejercicio hay varias maneras de hacerlo. Yo lo voy a encarar con la ecuación de la órbita, ¿no? De otra manera. Entonces, recordemos, teníamos, creo que era una nave espacial, no me acuerdo, que estaba describiendo una trayectoria circular, ¿bien? Y en un momento dado, en el punto A, disminuye su velocidad, ¿bien? Y entra en una trayectoria elíptica tal que ingresa a la Tierra en el punto B. Nos preguntaba el ángulo θ con el que ingresa a la Tierra, ¿bien? Con esa trayectoria elíptica. Nos daba el delta B, es decir, el cambio de velocidad ahí, ¿bien? Y nada más, nos daba a estas distancias, el RA menos el radio de la Tierra, ¿bien? Entonces, como primer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la velocidad A, porque no la conocemos, ¿bien? Lo único que sabemos es que estaba describiendo la nave una trayectoria circular a una distancia de 3.200 kilómetros de la superficie de la Tierra. Entonces, esto, olvídenselo un ratito. Perdón, una preguntita. El B0 sería el BA, que dice 5.400 metros por segundo. No, el ejercicio de la guía no es el mismo. Ah, No, tiene una modificación. Ah, Sí, para tratar de que sea más complejo. pero te da en el problema una de las velocidades o no? No, te da el delta B. Ah, Ese es el problema. Ah. Sí, está modificado. ahí. Sí. Claro, porque- Está hecho a propósito. O sea, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos esta es la ecuación de la órbita, ¿no? Yo elegí esto, ustedes pueden usar la que usa la excentricidad, ¿no? Ecuación de la Esa que usa la constante C, ¿no? Lo que vamos a hacer es evaluar esta ecuación de la órbita en el punto B, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de todo el ejercicio. Si evaluamos en el punto B, vamos a poder despejar θ, ¿no? Pero para despejar θ, ¿qué nos hacen falta? Varias cosas. El radio lo tenemos en el punto B. ¿Cuánto es? El radio de la Tierra, que es justo cuando ingresa. Sí. Tenemos que calcular este término, ¿bien? Gm es una constante y el h vamos a ver cómo lo calculamos. H, recuerden, la h minúscula es la cantidad de movimiento angular específica. ¿Cómo? Dividido en ¿Cero? dos. No, No. es 0, Su derivada, sí. está bien la duda. El Es momento. 0 después del impacto, digamos. ¿Está bien? Esto es justo antes, bien. Justo antes. Bien. Porque ya si consideré el impacto y demás, bueno, ahí ya Sí. es un lío, literalmente. Pero vamos a considerar, porque nosotros ¿qué queremos saber? El ángulo con el que ingresa, nada más. Claro. Entonces lo vamos a considerar un instante antes de que De que impacte o que ingrese a la superficie, a la atmósfera. ¿Bien? Está bien la duda. No es 0, es distinto a 0. Y también necesitamos la constante C, que no sabemos cuánto es. Porque para una trayectoria elíptica sabemos que es menor a 1, bien, esos valores los conocemos, pero no sabemos qué valor concretamente es. Entonces, una vez que tengamos todo eso, vamos a poder despejar θ. ¿Bien? Para calcular h, yo puedo calcular el h en cualquier momento de la trayectoria elíptica, ¿no? Porque va a ser el mismo, como lo vimos recién, ¿no? Es decir, Era constante. era constante, se conserva la cantidad de movimiento, porque está solamente afectado por esa fuerza central de atracción de la Tierra. ¿Bien? Entonces, si yo lo calculo en A, en B, acá, donde sea, siempre y cuando esté dentro de la trayectoria elíptica, va a ser la misma. ¿Está bien? Ahora, si yo calculo, pregunto, si
Si yo calculo la cantidad de movimiento acá y acá, ¿va a ser lo mismo? No. ¿Por qué? Porque la distinta trayectoria. Cambia la trayectoria, bien, es decir, acá hay una fuerza externa que hace que la nave cambie su velocidad. Bien, entonces a partir de ahí ya la cantidad de movimiento angular específica distinto. cambia. Bien, muy bien. Entonces, para calcular el H, yo lo voy a evaluar en A. Bien, es decir, va a ser la cantidad de movimiento angular, RA, el brazo este más el radio de la Tierra, por la velocidad A', es decir, luego del cambio. ¿Bien? Es decir, voy a tener que calcular la velocidad A con la que traía antes, restarle este delta B, ¿bien? Y ahí voy a tener el BA'. ¿Está bien? Arranquemos por ahí. Ahora, primer problema, yo no tengo el BA. ¿Cómo lo calculo? Fíjense, si recuerdan, estamos hablando de la trayectoria circular ahora, ¿no? Porque vamos a calcular el BA, no el BA'. ¿Sí? Sí. Ojo con eso. La fuerza que está sufriendo la nave en todo momento de la trayectoria circular va a ser igual a masa por M aceleración. por A, sí. ¿No? Sí. Pero hay una que es cero. Claro, ¿la aceleración cuál es? ¿Qué aceleración particular está sufriendo La de en la cualquier momento de la gravedad. trayectoria? Es una aceleración normal. Viene la fuerza de atracción Sí, de la Tierra, sí. pero una aceleración normal. Entonces, esto es la masa de la nave o la aceleración normal. Sí. Perdón. Sí. No, que me equivoqué. Me equivoqué del correo, es otro. Es otro. Ahora, Sí, soy yo. Ah, listo, está. Pero nadie que uso para el Fabio. Ah, bueno, está listo. Ahora eso, dije, ¿a quién le Sí, sí, anoche entré así. Dale. Igual te mandé con el otro. Sí, lo vi, pero bueno. Ya fue, sí, no pasa nada. Pero no me mandes ahí porque ni lo veo. Yo desarco quitar acceso. Bueno, entonces, la fuerza a la que está sometida, ¿cómo es? Según la ley de gravitación de Newton que vimos recién, es proporcional a la constante de gravitación G por la masa de la Tierra, por la masa de la nave espacial, creo que era, sobre el radio A al cuadrado. ¿No? Cuando decimos radio A es esto más el radio de la Tierra. ¿Sí? Sí. Esa sería la fuerza a la que está sometida. ¿Sí? Todo esto igual a m por la aceleración normal. Vamos a poner m. ¿Y la aceleración normal cómo lo calculo? Bien, es decir, ahí está la velocidad a que queremos calcular sobre el RA. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es aceleración normal. ¿Sí? Sobre el radio de curvatura, bueno, en este caso es el RA. Entonces, bueno, acá tenemos todo, o sea, esto se me simplifica. me arreglas también. Sí, esto también se va. El cuadrado, no. Queda uno más. ¿No? Y bueno, y acá despejamos BA, ¿está bien? Ahí calculamos la velocidad A con el que traía en un principio la nave. ¿Bien? Vamos a despejar. La raíz de lo que está a la izquierda. ¿Cómo? La raíz de lo que está a la izquierda. ¿La raíz de qué? De lo que está a la izquierda. Claro, exactamente. Pasamos todo así. Sí, me terminan quedando GM. Esta ecuación no está. Sí, está en la hoja. Claro, está no. Está hecho, pero bueno, está bueno para que lo entiendan. Sí, sí, está acá. Y esto, en algún momento, en la hoja de fórmula, van a ver que se lo iguala a G por radio de la Tierra al cuadrado. Ya vamos a ver por qué. ¿No? Lo pueden calcular así, porque esto lo tienen como dato, pero también lo pueden calcular así. Y esto es específico. Esta igualdad de G. Vamos a hacer acá. De G por M igual a G por el radio de la Tierra. Se da solamente cuando, les dije, cuando tenemos una partícula sobre la Tierra. Entonces, si el peso es M por G, bien, esa fuerza va a ser igual a la fuerza esa, ¿no? Es decir, G, M por M sobre el radio de la Tierra, porque está encima de la... Estamos hablando de una partícula que está sobre la Tierra, ¿no? Una constante. Esto sale de este análisis, ¿no?
yo puedo calcular el peso mío, por ejemplo, como M por G, o como con esta ecuación, ¿no? Porque yo también estoy sufriendo, ese peso es consecuencia de la fuerza de atracción de la Tierra, ¿no? Bueno, ya que lo trabajan, van a ver que les da esa igualdad, ¿no? Entonces esa constante G por M también lo pueden expresar como G por el radio de la Tierra al cuadrado, ¿no? Por si les llamaba la atención esa igualdad. Entonces BA lo podemos calcular, ¿no? Un poquito lo tengo dato, bueno, esto lo tengo como dato, lo calculo así. Me da esos 6.000. Sí, 446 de abajo. Bueno, sí, eso depende del redondeo. Bueno, 46 metros por segundo. Ahí está. Entonces ya tenemos el primer dato. Con esto yo puedo calcular entonces el BA', ¿está bien? Porque tengo el delta. Sí, sí. ¿Ah? Hacemos SBA BA menos el delta B igual al BA'. Eso me da 5.399. Me va distinto con este número. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y ya tenés todo. Bien, o sea, esto lo podrían haber partido de esta ecuación directamente. Pero bueno, me parece interesante ir analizando el por qué. Bien, entonces vamos a continuar acá. Para tratar de ser ordenado. Entonces, recuerda, estamos tratando de buscar estos datos, ¿no? La constante C. Sí, es lo que nos falta. Bien. Entonces vamos a analizar esa ecuación en el punto A primero. Bien. Sobre la elipse, no estamos hablando de la circunferencia. Bien. Vamos a trabajar esa ecuación cuando la nave ya entra en la trayectoria elíptica, ¿no? En el punto A. Entonces, más adelante vamos a ver en el punto B qué pasa. Entonces, ¿qué puedo calcular ahí? Este lo tengo como dato. Bueno, le tengo que sumar el radio de la Tierra. Bien, pero lo tengo como dato. Este lo puedo calcular, ¿no es cierto? Sí, Todo ese término lo puedo calcular. G por M, todo es lo tenés. G por R al cuadrado, Falta y el C. RA por BA' lo tengo. Sí, sí. Calculámoslo. El H es RA por BA'. Por 10 al cubo pusiste. Sí, para ponerlo en Ah, metros. está bien. O hacen el pasaje antes. Está bien. Bien. 5.399. Ese H me da. Acá, sobre todo con este término, vayan haciendo los análisis de unidades, ¿bien? Para no meter la pata. Por si les falta elevar algo al cuadrado o algo así, está bueno que lo hagan. Entonces ya con esto calculamos el H. Entonces el término GM sobre H al cuadrado va a ser igual a. O bueno, G por R, está bien. Lo quieren calcular también está bien. Me da 1,5 por 10 a la menos 7. 1 sobre metro. ¿Bien? ¿Está bien que me dé 1 sobre metro? ¿Qué piensas? Es un ángulo. Está bien, sí. Está bien, ¿no? Está igualado a uno Claro. sobre R. Esto es 1 sobre metro, este es 1 sobre metro. Y esto tiene que dar en 1 sobre metro. ¿Ven? Esto es la dimensional, el coseno de theta, y esto es la constante que tiene que dar en 1 sobre metro. ¿Sí? Sí. Bien. Ese es lo que les digo que vayan. Porque si eso me da en metro cuadrado, bueno, algo pasó, volvemos para atrás, revisamos. ¿Bien? Entonces, volviendo, tenemos este término lo tenemos. Todo esto.
¿Bien? Recuerden que estamos evaluando en el punto A de la trayectoria elíptica, no circular. ¿Bien? Entonces, el RA lo tenemos como dato, Sí. ¿no? Bueno, entonces despejemos la constante C. ¿Está bien? De la trayectoria elíptica. ¿Por qué? Porque después cuando evaluemos en el punto B, esa constante C va a ser la misma. ¿Está bien? Porque estamos hablando de una constante que es descriptiva de esa trayectoria. ¿Está bien? Vamos a despejar. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces lo evaluamos en el punto A, en el apogeo. Pero, a ver, pregunta, ¿por qué puedo despejarse entonces si evalúo ahora en el punto B? ¿Cómo es el θ? En el punto A. 180, bien. Bien. Es la coordenada polar, digamos. Bien, entonces. θ igual a 180. RA igual a 95. No, interesante. Bueno, acá le reemplazo directamente. Lo vamos a hacer así. No sé qué no te me metí. Bien, no lo reemplazo, se los dejo para ustedes, pero la constante C me da esa. Bien, eso es del elipse. Sí. Con respecto a qué tomamos el ángulo, el θ. Respecto de esto horizontal, ¿no? Acá es 0, 90, 180. ¿Está bien? ¿Sí? Sería respecto al centro de fuerza. Claro, centro del radio de la Tierra. Así está pensada esa ecuación. Entonces, ahora vamos a evaluar la ecuación de la trayectoria en el punto B. Exacto. ¿Bien? ¿Qué estamos buscando nosotros? El θ. ¿Qué tenemos entonces como dato si lo evaluamos en el punto B? El R, B sería en este caso, sería el radio de la Tierra. Ya lo dije al principio, ¿está muy bien? Eso se conserva. Esto se conserva, exactamente. Todo, Entonces, sí. yo puedo poner RA por BA o RB por BB'. Es constante. ¿Está bien? Porque es constante, lo mismo. ¿Bien? Es decir, este término va a ser el mismo ¿Qué antes? en cualquier punto de la trayectoria elíptica, siempre y cuando no haya una fuerza que no sea central. ¿Está bien? O sea, la de la atracción de la Tierra. La constante C también es la misma. ¿Bien? Es decir, lo único que cambia es el radio y el coseno de θ. ¿Está bien? El ángulo. El ángulo. ¿Sí? Sí, sí. Despejamos. Sí. Despejamos. ¿Quieres un mate? Tienes razón. Hizo cámara. Muy artesanal. Yo tengo que pasar de todo. Sí, sí, pero bueno. Sí, es que por eso lo hago, pero en el fondo está bueno. Lo dejas incompleto. Está bueno, pero me quedo sin pisar. No me gusta. Sí, porque te ocupa mucho pisar. Lo único que no me gusta. Pero sí, ahí lo hago. Y acá. Bueno, entonces ahí tenemos el θ. A mí me da por lo menos 81,14 grados, puede cambiar un poco más, un poco menos por el redondeo, ¿bien?
Entonces, ¿se entendió? Tengan cuidado en analizar en qué punto de la trayectoria elíptica analizan la... Sí. El tita es de La órbita. respecto a o respecto del ¿Cómo? ¿El tita respecto a qué, verdad? cuando calculo el coseno es respecto a o. No, B. No, respecto a B. A B. Porque quiero este tita, porque si no me daría 180. La ¿está fórmula bien? siempre comienza de este lado. Claro, exacto, Ah, bien. exacto. Bien, entonces primero calculamos la velocidad A de la trayectoria circular. Bien, lo hicimos con esto. Bien. Después calculamos la BA'. Bien. Con el delta B. Con el delta B, ahí está. Abajo. Después aplicamos la ecuación de la órbita y la analizamos en A. Bien. Calculamos esto y ahí calculamos la constante C. La constante C y este otro término va a ser constante. Va a ser lo Todo mismo en cualquier punto de la trayectoria elíptica. Entonces agarramos y evaluamos en el punto B. Bien. Ahí en el punto B la única incógnita que nos quedaba era el coseno de tita. Bien. 81 grados. Fíjense. Creo que esto aporta un poco. Bueno, la otra vez habíamos verificado el ejercicio con... ¿Se acuerdan? Habíamos visto algo, una simulación interactiva, una cosa así. Sí, una simulación interactiva. Yo ahora lo hice en GeoGebra para que vean que lo pueden hacer con lo que tengan a mano. Pero si no les gusta, si no quieren programar, pueden venir acá. Fíjense, a esas ecuaciones de la órbita, bueno, ¿qué hice yo? Dibujé en polares acá en GeoGebra. Ustedes van a renegar un poquito para parametrizar las ecuaciones. Pero bueno, el radio, o sea, la ecuación del radio de la Tierra, ¿cómo sería? En polares. ¿Cómo es la ecuación de una circunferencia en polares? Radio constante. Claro, radio R igual a radio de la Tierra. Chao, es una constante. Esa es la circunferencia. Hice lo mismo para la trayectoria, la circular. Bien, metí la circular que tenía al principio. Claro. Bien, Ahí empieza el problema. claro. Después puse la trayectoria elíptica. Fíjense que parece que no, pero bueno, es una elipse, nada más que la excentricidad es casi cero. Claro. Entonces está casi una circunferencia. Y entonces, ¿qué hice? Grafiqué el punto donde se toca con la Tierra. Y el punto del coordenado. Es el punto B, digamos. Es el punto B, exactamente. Ahí hice una recta. Bien. Y grafiqué el ángulo. Me da 79,7. A ver si lo hace un poquito eso. 79. A ver. Bueno, no se hace el zoom en el ángulo. Pero bueno, no sé si se alcanza a ver. Sí, sí. Entonces, fíjense, de esa manera lo pueden verificar. Creo que es una manera interesante para empezar a entender cómo trabajan las ecuaciones de la trayectoria. Esto se lo subo si lo quieren ver. Entran a GeoGebra, acá ponen agregar archivo y lo pueden ver o modificar. Pueden modificar para otros ejercicios, modifican la ecuación y verifican. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a hacer un recreo. Sí, hacemos el recreo, volvemos y hacemos el pasaje. Y venimos.